Hablar de avivamiento es gente llena de Dios, no iglesia llena de gente. Ayuno, oración, lectura de la palabra, viene la manifestación del poder, el bautismo del Espíritu Santo, las cosas que tienen que ver el don de liberación. Entonces tenemos un grupo atacando la manifestación y otro grupo atacando el conocimiento, donde unción con conocimiento es el complemento de la iglesia. Por eso es que yo no creo en atmósfera, por eso yo no creo en escenario, yo creo en un hombre y en una mujer que vive una vida de acuerdo a Dios. Y cuando tú llegues, el reino se mueve contigo. Y el reino está contigo. Y donde tú vas, el reino está. Y si el reino está, no hay ausencia, no hay vacío, no hay duda. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. En este momento, nuestra hermana Dulce Sabiñón aquí con cada uno de ustedes, pastora y amiga. Quiero dar un hermoso saludo a cada una de las personas que nos escriben. Bendito sea el Señor. Quiero bendecir tu vida en esta hermosa hora y pedirle al Señor que cubra tu vida. Y traemos en esta mañana un tema interesantísimo. Pero antes queremos pedirte que te suscribas, que punche la campanita y dé pulgar arriba y que nos haga tus comentarios. En esta preciosa hora tenemos un tema con nuestra hermana que se estará presentando en esta hora, nuestra hermana Emily Contreras. El tema que traemos es una continuidad del tema anterior sobre el trabajo de la iglesia en la tierra. Bueno, para mí es más que un privilegio estar otra vez de nuevo con ustedes. Sabemos que hay mucha necesidad y es imperante para los últimos tiempos una iglesia para poder desarrollar bien su trabajo, reconocer cuál es su tarea principal. Y en el día de hoy estaremos con la segunda parte que tiene que ver con ese carácter formador de la iglesia. Amén. Y para entrar en materia estaremos leyendo la carta de Gálatas capítulo 4, versículo 19. Y por ser la palabra del Señor la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dicen así: queridos hijos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Tu palabra es bien a guardarla, atesorarla. Añade bendición a ella en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando nosotros nos vamos al contexto histórico de la carta de Gálatas, vemos al apóstol Pablo, que es quien forma esta iglesia, que es quien origina esta iglesia y crea los fundamentos, la base, la misión, específicamente los hermanos de Galacia, que en un momento después Pablo tiene que seguir su obra misionera, pero de una manera u otra, influencias entraron en la iglesia, desviando el diseño original para el cual el apóstol Pablo hubiese creado esa iglesia. Una iglesia fundamentada en la palabra de Jesucristo. Una iglesia fundamentada bajo la doctrina de los apóstoles, bajo la revelación. Creo que de los hombres en la Biblia con mayor conocimiento, sin lugar a duda, tenemos que hablar del apóstol Pablo. Pero fíjese que aunque ha sido una iglesia fundamentada en verdad, en los fundamentos firmes de la palabra del Señor, permitió que hombres engañadores con estratemas, con falsas enseñanzas, las desviaran de lo que el apóstol Pablo quería. Y específicamente en el capítulo 4, nosotros vemos al apóstol Pablo haciendo la salvedad de que, wow, ¿quién volver otra vez a la esclavitud? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor libera. La palabra del Señor es el que hace el trabajo en la vida de nosotros. Entonces el apóstol Pablo específicamente en el versículo 19 tiene que amonestar a esta iglesia. Y creo que el Señor va a tener que volver a amonestar la iglesia de este siglo. ¿Por qué? Porque una iglesia ha sustituido la formación por la manipulación. Hay una serie de cosas que se están haciendo en las iglesias que no correlaciona con los fundamentos doctrinales. Incluso los mensajes que se están exponiendo desde nuestro púlpito, desde nuestra plataforma, no están correlacionados con el diseño profético
y la misión excesiva de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, viendo todo esto, tiene que llamar a la iglesia de Galacia y le dice, oh Dios mío, pero ¿quién lo ha fascinado? Porque ahora las artes extrañas han tomado protagonismo en los púlpitos. Ahora los elementos místicos, ahora los elementos de fantasía está tomando el control y la palabra está siendo aislada o tomando otra parte en el culto. Tenemos iglesias que lamentablemente no se predica por una pseudo manifestación. Y quiero ser tajante en esto. Si la manifestación es espiritual, nunca el espíritu estará en contra de la palabra. Yo no creo en una manifestación gloriosa que no permita que la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia, que es la que direcciona, que es la que nos guía el camino, que es la que nos exhorta, que es la que nos dice y nos conduce a vivir una nueva vida en Cristo, entonces no se puede predicar de que porque una gloria descendió. Donde la iglesia está llamada para predicar a tiempo y afuera de tiempo. Escúcheme, hermana Emily Contreras. Usted está diciendo que hay en iglesias que no se predica la palabra, de que porque cayó una gloria, una manifestación de gloria, y ya no hay que predicar. O sea, explique un poquito mejor esto. Sí, no sé en qué momento, de una manera u otra, el sensacionalismo ha tomado los púlpitos. Y está demostrado, hermana Dulce, que el hecho de que una persona carga al piso y que haya una manifestación demoníaca no quiere decir que esa vida ha sido transformada. La vida se transforma a través de la palabra del Señor, del carácter formador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unas pseudo manifestaciones y alguien podrá decir, pero la blasfema contra el Espíritu Santo. Ahí quiero hablar específicamente de este texto fuera de contexto. La Biblia claramente, hablando que Jesús dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y nos ayudará a saber lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, toda manifestación del Espíritu tiene que guiarte a Cristo. Toda manifestación del Espíritu tiene que llevarte a la palabra, que es la vida de Cristo. Entonces, el Espíritu en nosotros nos guiará a una vida conforme a los lineamientos de Cristo. Pero para eso, la iglesia tiene que cubrir su papel importante, que es el carácter formador. Entonces, muchas veces tenemos una manifestación y no decimos que no sea el Espíritu, pero siempre hay que darle el espacio. Darle el espacio a que la palabra ministre y transforme. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras porque al parecer a vosotros le parece que dan testimonio de mí y conducen a la vida eterna. Entonces, si Jesús nos manda a escudriñar las escrituras, si Jesús nos dice que dan testimonio, Jesús también dice, el Espíritu Santo tomará del Padre y le revelará a vosotros. El Espíritu Santo hablará de mí. Entonces, cuando todo eso no se está manifestando o no se está viendo de una manera clara en el servicio, tenemos que sentarnos y analizar qué es realmente lo que está pasando en nuestros cultos. Entonces, usted pudiera explicarnos un poquito más claro, ¿verdad? Que eso tendría que ver en estos tiempos con que ahora las iglesias, aunque se ven muy llenas, pero en esencia están vacías. Amén. Amén. Efectivamente. Mire qué es lo que pasa. Regularmente la iglesia entiende que porque una persona hace el paso de profesión de fe, y verdaderamente es así. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Ahora bien, esa es la primera etapa del carácter formador de una persona. ¿Por qué? Porque esa persona viene con una estructura. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Romanos en Romanos 12:2 y le dice, no nos conforméis a este siglo,
sino renovaos por medio del entendimiento, para que puedan saber cuál es la voluntad, la perfecta voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice, hijitos míos, y utiliza la analogía de un niño. En pocas palabras, ustedes son niños, ahora yo los voy a formar. La Biblia dice, porque yo quiero que ustedes crezcan en estatura y en conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente se convierte, pero son niños. Y esos niños no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. El hecho de que una persona haya aceptado a Cristo no es que ha dejado de ser, no es que ha dejado sus hábitos, no es que ha dejado sus malas costumbres, no es que ha dejado sus malas actuaciones, sino que la vida de Cristo va a empezar a crecer, a formarse en la vida de esa persona. Pero para poder, esa persona necesita una guianza. El apóstol Pablo le dice, hijitos míos, queridos hijos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué? Para que ustedes sean formados, el carácter de Cristo sean formado en ustedes. Ustedes vinieron aquí desbaratados. Pero tenemos gente que tienen 20, 30 años en el evangelio y tienen la misma mala manera de vivir. No han negado, no han renunciado a ese viejo hombre. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que lo tenemos ministrando. Gente que no han recibido la liberación completa, que están en el primer paso, pero no han llegado todavía. Yo, como digo yo, están en Juan 8:34, conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Pero la misma Biblia también dice, cuando Juan lo pasa al 8, más al que al Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Entonces, me está hablando de dos etapas de liberación. La primera etapa, provocada por el reconocimiento de Cristo. Acepté a Cristo. Cristo es una obra. Hay cadenas que se rompen, pero los hábitos, las conductas, la mala costumbre, solo se van por el proceso de formación. Entonces, una iglesia que no forma estará llena de gente, pero gente sin testimonio, quizás lleno de dones, pero cuando usted va a buscar, y esto parecerá duro, hermana Dulce, lo que le voy a decir, pero la Biblia dice que Jesús maldijo la higuera, y no la maldijo por las grandes hojas que tenía, sino porque Jesús fue a buscar fruto y no lo halló. ¿Sabes, hermana Emily, que en el tema pasado que sostuvimos, se hablaba de personas, que usted casi entró ahí, personas que están dentro de las iglesias, que están predicando muchas veces, me voy un poquito más lejos, están fluyendo, pero no se ve, están fluyendo, y lo que quieren es seguir fluyendo y seguir creciendo, pero su conducta. Entonces yo me pregunto, si como pastora yo no estoy formando, cuando ese miembro sale por ahí y hace un desastre, van a hablar del que tenía que formar, o del pastor, del líder. Entonces, ¿qué está pasando con los líderes, con los pastores? ¿Qué es lo que está pasando? Porque Dios mío, es increíble la cantidad de personas que me escriben y me dicen, en mi iglesia no dan Santa Cena. Me han dicho varias personas, en mi iglesia no hablan ni siquiera del ayuno. Y yo le he dicho, sal huyendo de ahí, para que te salves. Porque cuando se habla del ayuno y se habla de la Santa Cena, fue el mismo Jesús que habló. Haced esto en memoria de mí las veces que lo comieren y lo bebieren. Habla del ayuno en Mateo capítulo 6, versículo 15. Y cuando ayunéis. O sea, si lo que el mismo Jesús dejó establecido no se está haciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué estamos haciendo los pastores? Para incluirme, ¿verdad? Porque soy pastora. Pero antes de esta respuesta, quiero invitarte a que te suscribas,
que punche la campanita, que dé pulgar arriba y que nos haga tu comentario, que nos deje saber qué te ha parecido hasta ahora el tema que estamos tratando. También quiero hacerte una invitación y es que voy a estar dando un taller de liberación online, lo voy a estar dando y lo vamos a hacer en vivo porque realmente hay mucha necesidad, así que no dejes de punchar la campanita, de dar pulgar arriba y de hacer tus comentarios. Vamos a ver la respuesta que nuestra hermana Emily ha de traer a ustedes. Amén. Mire qué es lo que pasa, hermana Dulce. El problema es que el ministerio pastoral tiene que estar bien definido cuál es el objetivo y cuál es su misión específica. Cuando nosotros hablamos y vemos a la Biblia a la luz de la palabra, qué es lo que hace el ministerio pastoral, vemos el tema del apacentamiento, el tema del alimento y el tema de la formación. Ese es las anclas para el ministerio pastoral. En los últimos años, la iglesia ha desvirtuado todo lo que tiene que ver con esto y específicamente el tema de los grandes avivamientos. A veces nosotros creemos que gran avivamiento y que cumplir la misión de la iglesia es tener una iglesia full, llena, y no es eso. Hablar de avivamiento es gente llena de Dios, no iglesia llena de gente. No iglesia llena de gente, eso no es avivamiento. Porque usted puede congregar o usted puede tener una multitud y parecerá fuerte esto. Pero nosotros tenemos grande gente, grandes expositores de música, tenemos grandes exponentes de la palabra que llenan escenario, que llenan estadio. Ahora, la pregunta sería, ¿toda esta gente está llena de Dios? ¿Toda esa gente tienen una conducta, una formación, un lineamiento claro de lo que Dios quiere para su vida? Y hay una palabra clave que el apóstol Pablo dice, y es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero el apóstol Pablo dice eso después de una formación. Él dice, yo he tenido un contacto tan profundo con Dios, que lo que yo era ha quedado anulado y la imagen de Cristo ha sido revelada a través de mí. Y cuando nosotros vemos al apóstol Pablo y a Bernabé llegando a la parte que tiene que ver de Efesios, dice que ellos hacían milagros poderosos. El Señor hacía milagros poderosos a través de ellos. Y la gente que estaban ahí empezaron a decir dioses con forma de hombre. Y dice que Pablo y Bernabé, rasgando su vestidura, dijeron, no, nosotros somos gentes normales. Lo único es que nosotros sabemos a qué Dios nos comisionó y que nos llamó. Entonces, una iglesia responsable, un ministerio responsable, es aquel que es capaz de formar. Tenemos gente que llegan a la iglesia con un testimonio maravilloso, pero la fe no puede estar fundamentada en las experiencias personales que son buenas. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo o la mayoría de la gente sabe que los milagros se mueven en la soberanía de Dios. Tenemos gente que hoy tú lo ves ministrando de liberación, de experiencia, pero mañana tú no lo ves en la iglesia. Mañana reciben un golpe, mañana reciben una calumnia y su fe no es perdurable en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo no digo que no han tenido sus experiencias personales. Bueno, la hermana Dulce es una mujer de experiencia. Yo por mi parte hemos tenido experiencias sobrenaturales. Pero nosotros sabemos que el fundamento es la palabra de Dios, la formación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros tenemos tanta desesperación porque la gente cuente. Tenemos ministerios que tienen miedo de que la gente se le vaya. No, bueno, tú te topaste con Dios y eso es importante porque el mismo apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Galacia, aún vengo un ángel contándote otro evangelio, dile anatema. Entonces tenemos gente que ve ángeles, que ven principados, que ven demonios, pero cuando tú lo expones a la Biblia, cuando tú lo expones a la palabra de Dios, entonces no hay ninguna formación. No hay ninguna formación. Entonces a veces uno pregunta, ¿con qué legalidad? ¿Con qué autoridad? Bueno, mi hermano, porque la Biblia dice que al pastor se le entregó una vara.
Y la vara es para usarla. Está bien, tú tienes tu testimonio, tú ves ángeles, tú ves demonios, tú ves todo lo que tú quieras, pero tú tienes que formarte. Porque tú no puedes ir engañando a la gente. Porque a ti te designaron, Dios te limpió, Dios te lavó para hablar de las virtudes de Cristo. Por eso en los púlpitos ya Jesús no está. Ahora en el púlpito lo que está son las emociones de la gente y sus experiencias. Entonces, ¿dónde está Jesús, que es el que convence de pecado? Que es a través del Espíritu Santo que convence de pecado. ¿Dónde está Jesús, que es la cabeza de la iglesia? ¿Dónde está el evangelio, el carácter formador? Está bien, usted tiene toda la manifestación, usted es profeta, usted es apóstol, usted es ministro, usted es adorador, todo lo que tú quieras, pero esto es por testimonio. O sea, hay algo que en estos últimos tiempos yo estoy trabajando mucho, que es la diferencia. Y en estos días yo comentaba sobre un episodio que yo vi, que la iglesia tiene que volver a trabajar sello del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Tenemos gente lleno de dones, pero sin llenura. Tenemos gente lleno de manifestaciones, pero sin fruto. Entonces, la manifestación no necesariamente dice que tú tienes a Dios por dentro. Porque la manifestación habla de Dios. Y Dios, para bendecir a alguien, es capaz de usar a cualquier persona. Sierva de Dios. Entonces puso fuerte. Usted me está diciendo a mí que hay personas llenas de dones sin frutos. Llena de dones sin fruto. Y ahí es que la Biblia dice, apartaos de mí, no lo conozco. Una iglesia formada, una gente formada es aquel que puede dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces una persona, por ejemplo, que está lleno de dones y que fluye y que ve ángeles y que ve demonios y que vuela y que camina y que va allí, que va aquí y que libera. O sea, Dios lo está usando, sierva. Entonces, pero esa persona nada más tiene eso. Pero no tiene disciplina, no tiene formación. ¿Qué pudiera pasar con ese tipo de personas? Porque usted me está hablando a mí de personas llenas de dones, pero que no tienen frutos. Y yo creo que esto abarca lo que es los frutos, trae disciplina. Entonces, explíquenos un poquito de esto, porque realmente ahora usted se metió muy fuerte. Sí, mire que lo que pasa es que en los últimos años tenemos una iglesia mercantil que ha negociado con el evangelio y se ha promovido lo que vende. Entonces, el testimonio no vende, pero te lleva al cielo. Mire la diferencia. El testimonio no vende, pero te lleva al cielo. Los dones, de una manera u otra, y eso yo se lo digo a cualquier predicador, cualquier evangelista, hay cosas que Dios hace que sucede y es ni siquiera por causa tuya. Es por causa de la necesidad. Los dones siempre hablarán de la manifestación del poder. Conseguir la unción, eso es fácil de una manera u otra. Eso se consigue con ayuno, oración. Ayuno, oración, lectura de la palabra, viene la manifestación del poder, el bautismo del Espíritu Santo, las cosas que tienen que ver el don de liberación, que dice la Biblia que irrevocables son los dones y el supremo llamamiento. Otra cosa, porque tengo una responsabilidad con el cielo. Los impíos no tienen dones espirituales. Y yo quiero que me subrayen eso. Los impíos no tienen dones espirituales. Los dones son del Espíritu y como son del Espíritu, son dados por el Espíritu. Hermano, ¿qué es lo que tiene la gente? Talento y habilidades. Hay gente que tiene un talento para canto, que cantan lindo, pero hay gente que no conocen a Dios, que ese es el problema, el mercantil. Hay gente aquí que no ha conocido a Cristo. Además, que hay gente que todavía está en el ministerio. ¿Usted sabe por qué? Porque es su modo de vivencia. Es su modo de vivencia. Para ellos esto es como un trabajo. Usted va al diario, usted va a una empresa, pero con el dueño de este negocio, usted dirá, ¿y por qué Dios lo usa? Porque Dios es soberano. Y hay asuntos que la Biblia dice en el libro de Números, que las cosas reveladas son para nosotros y las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Ahora, pero yo le tengo noticia a todos. Nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo.
y Dios nos va a llamar a cuenta por cada uno de nuestros actos. Pero la gente se está convirtiendo, que se conviertan la gente, pero usted no puede ser heraldo para otro y al final usted salir eliminado. Yo quiero que la gente se salve, yo quiero, pero yo también quiero salvarme. Debe. Y yo no me voy a salvar por lo que Dios haga a través de mí. Yo me voy a salvar por una vida de testimonio, de formación. El apóstol Pablo dice, el mal habita en mí. Yo quiero hacer otra cosa, pero tengo que negarme a sí mismo. Entonces, el carácter de la iglesia es el carácter de formador. Espérese, usted es un niño. Vamos a enseñarte doctrina. Dime, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu fundamento? Dime, ¿qué tú crees de los ángeles? Dime, ¿qué tú crees de la doctrina fundamentales? Tenemos gente ministrando, hermano, que no tiene doctrina. Ay, sí. No tiene doctrina. Muchos. No tiene un concepto de Dios. Por eso le atribuyen cosas a Dios que usted dice, pero es que Dios no es así. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la palabra. Un Dios santo, puro, sin mancha. Tienen una idea extraña de Jesucristo. Tienen una idea extraña del Espíritu Santo. Tienen una idea extraña de todo. Es más, hasta de la liturgia, del culto, todo esto, hermano. Entonces, ¿cómo es posible que alguien esté hablando de un Dios desconocido? Muy fuerte. Si tú mismo no conoces a Dios. Muy fuerte. Porque el apóstol Pablo tenía, escuche bien, el apóstol Pablo tenía años a los pies de Gamaliel y era un hombre instruido en palabra, en conocimiento. Manejaba 3, 4, 5 idiomas. Dice él mismo, de la tribu de Benjamín, ciudadano romano. Pero usted sabe qué dice la Biblia, que cuando él aceptó al Señor, fue a la iglesia de Jerusalén a ser instruido por los apóstoles y no encontró a nadie. Y dice que Dios, en la misma carta de Galacia, dice que luego Dios lo llevó por el Espíritu. Y de allá duró, algunos comentaristas de la Biblia dicen que 12, 14 años. Y dice que Dios le reveló de lo que iba a hablar, porque él estaba lleno de teoría. Entonces tenemos una iglesia llena de manifestación y una iglesia llena de teoría. Entonces tenemos un grupo atacando la manifestación y otro grupo atacando el conocimiento. Donde unción con conocimiento es el complemento de la iglesia. Es un dinamo. Oye, mi hermano, porque el apóstol Pablo dijo, es que la palabra de Dios no solamente ha venido usted en palabras, sino en demostración del Espíritu. Pero el Espíritu respalda la palabra. El Espíritu respalda la palabra, el conocimiento, la revelación. Entonces necesitamos gente formada, gente que pueda permanecer hasta las últimas consecuencias. Entonces tenemos gente... hay pastores que le tienen miedo hasta a sus miembros, porque se le va y tenemos miembros rebeldes. Tenemos gente ministrando en rebeldía. Tenemos gente ministrando sin permiso, sin autorización. Porque hay que darle libertad porque es Dios. Pastora, yo tengo una pregunta. ¿Puedo intervenir? Ya. Sí. Fíjate, en estos días veía un pastor, hace mucho, muy conocido, amigo mío, sin ánimo de decir algo incorrecto, donde él decía que muchas veces, luego de sus prédicas, venía como un vacío existencial, donde no sé si era que su razón cuestionaba lo que predicó y por ende se sentía muy vacío y él lo predicaba. Lo sacó a la luz, decía que era como parte de sus dudas y que todos tenemos derecho a tener dudas. Y estoy de acuerdo, eran cosas que a mí también me llegaron a pasar hace muchos años cuando fui líder de jóvenes. Terminaba y cuando llegaba a mi casa yo miraba así, cuando la dulce para arriba, como que wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Emocionalmente hablando. ¿Cree usted que esto es un aviso una luz roja que debemos tener pendiente el ministro, el que predica, o cuando tú predicas, no sé cuál ha sido la experiencia de la pastora Dulce en ese sentido, tú es sencillamente dar de lo que tienes y cuando llegas a la intimidad, a la soledad, todo debe de seguir igual? O sea, ese síndrome, la pregunta es, ¿lo conoces?
¿Te ha pasado? ¿Y qué debe de hacer un ministro cuando le pasa eso, o alguien cuando le pasa eso? Es una luz roja que debemos de prestar atención. Y discúlpame por el Amén. Ready. Mire, esta es una pregunta muy interesante porque el tema de la duda y el racionalismo es una corriente filosófica de los griegos que no tiene que ver nada con la espiritualidad. Eso es lo primero. Entonces, ¿debe un ministro tener duda? De ninguna manera. La Biblia establece que todo lo que no proviene de fe es pecado. La duda es la ausencia de la verdad. La duda es el cuestionamiento de un Dios que tú sabes que todo lo puede. ¿Qué le pasa a eso al ministro? Pasa cuando no cree lo que predica. Wow, Dios. Y esto es muy poderoso. Y le voy a explicar por qué. Porque el evangelio no es palabra, es vida. Entonces ahí está el problema. El apóstol Pablo le dice, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Y la palabra formación es que la vida de Cristo se revele a través de usted. Entonces nosotros como ministros, como predicadores, tenemos que saber que hay cosas que suceden en el escenario que no dependen de nosotros, que depende de la soberanía del Padre. Que no es ni que por mi oración, que no es ni por mi ayuno, que no es ni siquiera por mi búsqueda, sino que el Padre quiso bendecir. Yo he predicado en escenario que literal, he visto a Dios moverse en liberación de una manera sobrenatural, cosas extraordinarias, milagros, palabras proféticas. Y cuando eso sucede, yo descanso porque yo sé que lo que sucede no fue por mi persona, sino por la persona de Cristo ahí. Por eso es que yo no creo en atmósfera. Por eso yo no creo en escenario. Yo creo en un hombre y en una mujer que vive una vida de acuerdo a Dios. Y cuando tú llegas, el reino se mueve contigo. Y el reino está contigo. Y donde tú vas, el reino está. Y si el reino está, no hay ausencia, no hay vacío, no hay duda. Porque tú sabes que aunque no haya manifestación, tu Dios es invisible y tu Dios está aunque esté en el silencio. Entonces, cuando llega esa etapa de cualquier ministro, porque es una alerta. Es lo que Dios está diciendo, está centrando en un vacío existencial. Y el vacío existencial es la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces hay que entender algo, que una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es la morada del Espíritu de Dios. Cuando Cristo vive en ti, Dios está contigo en el púlpito, en el escenario, fuera del púlpito. Yo me recuerdo que una noche estábamos ministrando en una ciudad de aquí, Asua. Mira, hermano, literal, las influencias demoníacas eran terribles. Eso fue agotador espiritualmente. Eso fue una cosa, hermano, sobrenatural. Y cuando yo llegué a mi casa, llegué cansada, llegué agotada. Y yo le dije, Señor, tenía que ministrar al otro día. Yo le dije, Señor, déjame descansar, porque yo tengo que ministrar al otro día. Estoy agotada. Esto fue demasiado fuerte. Y escuché la voz del Espíritu que me dijo, yo no he terminado todavía contigo. Shanda, Nemasoha. No. El problema es que cuando nosotros ministramos, damos. Y esto todo el mundo tiene que escuchar. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no ponga la mano con ligereza. Hay transmisión de espíritu. A veces uno viene de ministrar y cuando tú llegas a tu casa entra en una guerra. Y tú dices, pero espérate, pero cuando tú te conoces, tú dices, esta guerra no es mía. Este espíritu no es mío. Entonces, esa duda fue que la absorbió de alguien y empezó a dudar lo que predicaba. Empezó a dudar lo que manifestó, hermano. Wow, esto va a salir fuerte. Tenemos gente atada ministrando liberación. Para que lo sepa. Tenemos gente atada. Tenemos gente ministrando bajo espíritu de depresión. Tenemos gente ministrando con raíz de amargura. Tenemos gente ministrando con falta de perdón. Pero como eso no se ve, hay que tener mucho discernimiento para poder entenderlo y para poder verlo. Y no quiero entrar en el tema de liberación, porque ahí sí es verdad. Por eso, añadiendo, para no llover sobre mojado, añadiendo a lo que está diciendo nuestra hermana pastora Emily Contreras, por eso es que el ministro tiene que recesar. Y formatearse. Tiene que recesar. Yo le decía a la iglesia el domingo, me parece que fue, coja la Biblia y
y analícese por la Biblia. Mire a ver cómo usted está por la palabra. Empiece a buscar cómo usted está. Si usted ve que va acorde a la palabra, tenga paz. ¿Sabe por qué? Yo no creo que todo el tiempo una persona está ready para predicar. No. Es que tiene que haber un momento, aunque tú no estés pecando, ni haya pecado, tiene que haber un momento de tú detenerte a revisar cómo voy, Señor, delante de ti. Autoanalizarte. Porque hay personas que, ese tipo de personas de las que tú hablabas, que la pastora dio una amplia respuesta, son personas que todo el tiempo están caminando y son sabios en sus propias opiniones. Se hacen sabios en sus propias opiniones, que creen que siempre están bien. No, y ya tienen mecánica. Por eso es que entonces predican y bajan. Y esa es la pregunta que se hacen. No me ha tocado. Sí me ha tocado que he predicado bajo nervio, tensión. Y cuando termino de predicar, el enemigo me ha dicho, y cuando no tenía el conocimiento de la que tengo ahora, el enemigo me decía, ¿qué tú predicaste? Tú predicaste un tollo. Pero cuando he salido afuera, me han dicho, wow, qué mensaje. Y el enemigo diciéndome que yo prediqué un tollo, y ay, Dios mío, ¿para qué yo vine a esta invitación? Porque, mire, yo lo que prediqué fue un tollo. Pero cuando termina el culto, que despiden la gente afuera, decían otra cosa. Ya no, porque tengo el conocimiento. O sea, tengo algo de conocimiento. ¿Me entiende? Pero una persona, un ministro, un líder, un profeta, un maestro, tiene que recesar y revisar cómo estoy delante de ti. Por eso es que es bueno que el ministro coja un tiempo para intimar con el Señor. Recargar la pila, porque nada más no es dar y dar. ¿Me debe entender? Aunque, como le decía el Señor a Emily, todavía no he terminado contigo. Dios sabe cómo están sus vasijas. Claro. Dios sabe cómo están sus vasijas. Porque a veces tú te sientes hasta agotado y tú dices, bueno, y el Señor te dice, no, tienes que irte. Y tienes que arrancar. Y tú ves lo que acontece y tú dices, wow. Y tú hasta lloras a veces. Sí. Tú hasta lloras y tú dices, wow, Señor, yo no soy merecedora de ver tanta gloria. Yo siento a Dios. Sí. Aquí hay una atmósfera. Aquí hay una atmósfera muy fuerte. Sí, hay una atmósfera muy espiritual. Y tenemos que procurar estar ahí delante de Dios. Hay gente que quiere estar delante de los hombres y estar bien con los hombres. Sí. Y llenar la expectativa a los hombres. Es delante de Dios que debemos estar bien. Intimar, caminar bajo el temor a Dios. Y conducirnos bajo ese temor. Que todos sean miembros, en este caso yo como pastora, que mis miembros no me vean como que yo soy una jefa, sino como que yo soy parte también del cuerpo de Cristo, junto con ellos. Simplemente con la diferencia que yo estoy al frente. ¿Me entiende? Pero está muy fuerte eso, esto está muy fuerte. Amén. Y déjeme decirle que hay 3 versos bíblicos. Pero hermano, yo soy bíblica. Bíblica. Hay 3 versos bíblicos clave para esto. Mire, hay una palabra poderosa que la Biblia dice en el libro de Jueces, la historia de Sansón. Dice que Sansón con la quijada de un asno mató 3,000. Y cuando Sansón, el Señor, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder. Y Sansón con la quijada destruyó a los enemigos del pueblo de Israel. Pero dice que después de Sansón tener esta guerra, dice que se estaba muriendo. ¿Cómo es posible que el hombre que Dios usó, el hombre que Dios le dio la victoria, y dice que él clamó a Jehová y le dice, Jehová, los que no hicieron los filisteos, ahora lo va a hacer conmigo? Y dice que Dios puso frente a sus ojos una fuente de agua. El agua es vida, por eso Cristo se emboliza siempre con el tema del agua. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede vivir sin agua. Y dice que Sansón bebió agua y se fortaleció. ¿Por qué? Porque en el ejercicio de la guerra hubo un desgaste físico. Hubo un desgaste espiritual. Entonces tuvo que volver a la fuente.
Entonces vuelve Jeremías, el Señor hablando con Jeremías y le dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, porque muchas veces avanzar no es caminar hacia adelante. Hay gente que está muy para adelante, pero están distorsionados del camino. Por eso el crecimiento es relativo. A veces la gente entiende que el crecimiento es que la gente me conozca. A veces la gente cree que el crecimiento es hacia afuera. Pero hay gente, hermana Dulce y nuestro hermano Teudente, hay gente en iglesias que tienen un fundamento. Yo conozco un varón, para la gloria del Señor, que esa persona ni siquiera bautizada en el Espíritu Santo está, pero es un hombre de fruto, para la gloria del Señor. Diácono de una iglesia. Vamos a decir hasta su nombre porque es para la gloria del Señor. Nuestro hermano Domingo, un hombre que la ha vivido toda y la ha pasado toda y nadie puede decir nada. Nada en contra de ese hombre. Ese hombre ha crecido, ese hombre ha madurado. La imagen de Cristo se revela. Usted habla con él y es un hombre de paz. Pero a veces usted habla con esa gente y a veces yo digo, hermana, y voy a hacer un paréntesis aquí, que hay gente que no pueden transmitir paz porque ellos tienen una guerra por dentro. Hay una gente que vive en una guerra. Y a veces yo le digo a los ministros, pero ¿dónde es que tú te metes? Que tú ves tanto demonio. Porque yo a veces veo ángeles. A veces a mí me visita Dios, a veces me visita el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tanta manifestación? Y el último verso clave, que hay muchos más, que es cuando el Señor, a través de Juan, le habla Apocalipsis. Una cosa tengo contra ti, que ha dejado tu primer amor. Y ese es un verso mal aplicado en la iglesia, porque no es que la iglesia dejó de hacer la obra, la hacía, pero lo hacía de rutina. Hay gente que predica porque es de rutina. Hay gente que canta porque es su trabajo, pero no tiene pasión, no tiene amor, no tiene entrega. No tiene esta devoción, no siente lo mismo. No siente lo mismo. Esto es una rutina. Hay gente que ir al servicio es una rutina. Eso se ha convertido en dominguero. Pero la esencia en ir, como dice el salmista David, yo me gocé y me alegré con lo que me dijeron, a la casa del Señor iremos a contemplar su hermosura, o sea, wow, y a inquirir en su santo templo, sin oportunidad. Mira, a mí me encanta ir al servicio de mi iglesia. A veces ellos me quieren dar parte y yo le digo, no, el servicio de mi iglesia es para yo llenarme, es para yo deleitarme, es para yo recibir, es para yo ver a otros crecer. Yo no tengo que ser el protagonismo. Pero hay gente aquí que le ha quitado el protagonismo a Jesús, al Espíritu Santo, y son ellos. Y ellos forzan y forzan y forzan. Y hermano, Dios no quiere hacerlo contigo. Suelta el micrófono, suelta la barquilla. Pero esas son la gente que en el púlpito, ahí en el sentado, no adoran. No. No adoran. No. Entonces, todo esto, hermano, tiene que ver con la formación. Tiene que ver con el carácter de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que formarnos para poder formar a otro. Porque la misión de la iglesia es multiplicación. Jesús 1 agarró 12. Esos 12 se reprodujeron hasta llegar a ser millones. Entonces, una iglesia que no es formada es una iglesia que no puede reproducirse. Porque hay una multiplicación y una reproducción, pero errónea. Eso le llamamos en hermenéutica errorista. Uno que cree un error y está multiplicando el error. Una gente que no sabe hacer una buena exégesis se convierte. O sea, tenemos gente repitiendo como el oro el error que dijo otro. Llamado revelación. Llamado experiencia. Entonces, tenemos gente que lamentablemente, y esto está pasando mucho sin atacar a nadie, tenemos gente, porque en el área que yo más he visto, tenemos gente que salieron del ocultismo, pero su prédica, su liturgia, su mensaje están llenos de doctrinas. No vamos a decir, para no ofender, porque no queremos dañar a nadie. Y queremos aplicar. ¿Y sabes qué hacemos? Como la iglesia primitiva, cuando la iglesia hizo la unión entre la parte gentil, allá en Constantinopla, que empezamos para agradar a la gente, hemos querido santificar los ídolos de barro y darle potestad espiritual.
Y hay gente que todavía no es libre y usted lo ve en su prédica, usted lo ve que son llenos de misticismo. Son místicos, y eso hay que decirlo, místicos. Gente de práctica, de hechicería, de vudú, de todas esas cosas, ahora la queremos aplicar aquí. No, espérate, que este reino son divididos. Wow. La Biblia dice que Simón el mago se convirtió. Yo siento la presencia de Dios aquí, porque tengo una orden del Eterno de destruir y atacar esa doctrina. La Biblia dice que Simón el mago se convirtió, pero no ha sido bautizado el Espíritu Santo. Pero cuando Pedro llegó, dijo, dame de eso, porque el espíritu de magia no se había ido todavía. No era verdaderamente libre. Y dijo, déjame ver, porque yo quiero reproducir para ganar dinero. Y los apóstoles le dijeron, tú y tu dinero, perezca con ellos. Y tenemos gente rociando agua. Y tenemos agorería dentro del culto cristiano. Y tenemos influencias que no pertenecen al cristianismo. La iglesia tiene que volver a la palabra. La iglesia tiene que volver a la esencia. La iglesia tiene que volver a la doctrina de los discípulos. Te diré, hermana, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Y la gente agarraba los paños, porque es que para santificar nuestra ignorancia tomamos la Biblia, porque cuando usted va a los altares está una Biblia abierta. Y el primero, dice la Biblia, no, o dicen unos comentaristas, la Biblia lo refleja, que el primero que torció la palabra del Señor fue Satanás. El primer intérprete de la palabra de Dios distorsionada fue Satanás. Si no, pregunten en el Evangelio de Mateo capítulo 4, hablando con Jesús. Escrito está. Entonces, pero se topó con el que estaba la formación y el que era la palabra viva y sabía cuál era la intención. Y le dijo, pero también escrito está esto y esto. Entonces, hermano, necesitamos volver a formar la iglesia. No sé de dónde tú vienes, Dios te sacó de pandilla, pero tenemos que trabajarte la conducta. Tenemos que trabajarte los hábitos. Tenemos que hacer que la vida de Cristo crezca en ti. Tenemos que destructurarte. Por eso la iglesia tiene una parte social. Por eso yo apelo tanto a la formación pastoral. Porque el pastor tiene que estar bien formado para manejar tipos de crisis. Tiene que saber manejar conducta. En estos días, para darle la parte, en el tema ministerial yo soy una gente muy responsable. Muy responsable. Y alguien me comentó, yo le dije, vaya al psicólogo. Oramos, reprendimos y todavía sigue con la depresión. ¿Dios lo va a ir? No, mi hermano, hay un problema de metabolismo. Vaya a tomarse su pastilla. Vaya a tomarse. Que Dios tiene poder de todo, hermano, pero hay una condición que Dios dejó a los médicos. Tenemos gente soltando la pastilla de la presión porque Dios lo va a hacer. Entonces, mi hermano, es que hay problema. Es que cuando hablabas ahorita de las personas que tú los ves sentados, en los altares fluyen, pero si no le toca una parte, no abren la boca. Hay un devocional, no abren la boca. Se está cantando el coro de la ofrenda, no abren la boca. Y tú lo ves como con una formación de que son como los evangelistas o son los investigadores. No sé. Pero cuando tú le sueltas el micrófono, se lo comen. Yo te voy a decir algo. Yo tengo problema con esto. Porque eso a mí me molesta. Y yo no sé disfrazar. Yo, con otra cosa, yo te dejo que te vaya. Pero con los negocios de Dios, yo ni con dulce negocio. Wow. Ni con dulce yo negocio. Entonces, si tú estás sentado ahí, y se está cantando un devocional, y se está cantando el coro de la ofrenda, y todo el mundo está parado, está adorando a Dios, y tú estás sentado ahí, tú no te puedes parar ahí. Y yo lo confronto, yo tengo ese problema. Hay gente que dice, ay, me quiero congregar en su iglesia, pastora. Yo tengo ese problema. Yo te confronto. A ver qué es lo que pasa. ¿Me di a entender? En el asunto ese de una persona con depresión, hay que irse a la historia, porque eso viene siendo, mi hermana pastora, un detonante. Eso es un detonante. Y la gente está buscando aquí la depresión, pero no es la depresión que hay que buscar.
hay que buscar allí en la historia, armar el muñeco, allá atrás, a ver qué pasó, que no se resolvió, que tú estás aquí y está como el hombre que le regalaron la casa, Sí. y el diablo entraba siempre a buscar, a ver el clavo, y Satanás de tiempo en tiempo entra a ver el clavo, y a tocar el clavo, y a poner el sombrero al clavo, y a mirar el color del clavo. Y cuando Sí. viene a ver, tú tienes un cáncer y no te estás dando cuenta. Porque no se concibe que un cristiano, no sé si usted comparte conmigo, no está obligada, pastora, pueda tener una depresión, que se ore, que se ministre y que continúe con la depresión. Sí. Mire, usted es psicóloga. Entonces nosotros tenemos que, en el tema de la depresión, nosotros sabemos, tenemos que diferenciar cuándo es clínico y cuándo es espiritual. Por eso. Hay enfermedades, y eso sería una parte que sería muy bueno que habláramos del tema de la liberación, para poder distinguir cuándo es un asunto clínico. ¿Por qué? Porque hay traumas de proceso, de conducta, y todavía tenemos gente que no puede llegar a la verdadera liberación o no puede gozarse la plenitud del evangelio porque tiene problemas psicológicos, porque la mente es el campo, es el accionar. Y usted sabe que la parte química y la parte hormonal influencia, porque Dios creó un cuerpo perfecto. Entonces, ahora hay otra parte que tiene que ver con el tema de la espiritualidad. Cuando son ataques demoníacos. ¿Cuáles son las puertas abiertas? ¿Cuáles son la legalidad? Ahora bien, no podemos ministrar liberación espiritual si antes no sanamos la parte emocional. Ahí está todo. No podemos. Particularmente yo cuando estaba unida, o sea, trabajando esta parte, yo en todo el tiempo que duré bregando con pacientes, recuerdo que un solo paciente fue dirigido a psiquiatría. Y fue porque el paciente no colaboró. Pero siempre y cuando el paciente colabora, quiere, pero es lo mismo que Dios, el Señor no obliga a nadie. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Que hay personas que piensan, no, Dios me va a hacer libre. Si tú no te libertas, si tú no trabajas, si tú no buscas, Dios no te lo va a hacer. Por eso dice, guardaos irreprensible todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Él no dice, yo te voy a guardar irreprensible. No hay un trabajo que eres tú que lo tiene que hacer. Sí. Pero ese trabajo obligatoriamente tiene que ver con la parte pastoral, tiene que ver con la parte del ministerio, hermano. ¿Por qué? Porque la gente uno tiene que sentarse con ellos y a decir, hermano, hay un problema de conducta. Y hasta que la persona no reconoce, tampoco tú no haces nada diciéndole. Llega un momento que me pasó con alguien que yo solté, dije, no, hay que soltarlo. Y le dije así mismo, te solté hasta que te des cuenta que tienes un problema. Hasta que tú no te des cuenta que tienes un problema, en vano se trabaja. No, porque una gente que no reconoce, porque el tema de la liberación y el tema del arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento. Si usted no reconoce, usted no puede ser formado. Si usted no reconoce que hay un problema, mire, déjeme decirle, para el Espíritu Santo no hay nada, pero ni el Espíritu Santo. Si usted ve la trayectoria de Jesús, Jesús preguntaba, siempre le hacía alguna pregunta. ¿Quieres ser libre? ¿Qué te sucede? Una forma de provocar en la gente el hablar, el decir, ¿quieres ser libre? A un ciego le dijo, ¿qué tú tienes? Oh, pero ¿qué tú quieres? Que reciba la vista, pero es una forma. Entonces es una forma del Señor equipar a la iglesia en el tema de la formación. Entonces, hasta para la ministrar liberación se necesita formación. Da pena los espectáculos. Quiero tratar esta parte. La iglesia se ha convertido en hazme reír dentro de los inconversos, porque es un show. Tenemos que no respetan la dignidad humana. Se ha deshumanizado. Ahora la promoción de los evangelistas es una hermana endemoniada, una hermana hasta con la ropa mal puesta. Entonces, después que esta persona esté libre, y eso está en las redes, que dicho sea de paso, eso es demandable, que le hablar a una gente sin su autorización es demandable
para que lo sepan. Lo que pasa es que aquí, para después que no anueguen ignorancia, ay, que se metió el enemigo. No, porque la dignidad de la gente tiene que ser cubierta. Dice la Biblia que Jesús se compadecía de la gente, la compasión. Pero ahora lo que vende es una manifestación demoníaca y subámonos todo para YouTube para que la gente vea que Dios me use. Y la dignidad de esa gente. Evangélicos sin formación. Sin formación. ¿Por qué? Porque lo que quieren es vender. Eso es lo que prende el logaritmo. Brillar. Eso es lo que quieren. Entonces, estos mensajes casi no tienen view. Estos mensajes muchas veces no tienen demanda porque la gente no quiere. La gente es lo que quiere ver esto. Entonces, ahora, hasta la lengua es un show. Hermano, eso da pena. Eso da pena, como los memes del evangelio de la iglesia. El respeto de los ministros, de la gente que representan a Dios en la tierra, se han convertido en la burla, la pantomima de la gente. En estos días escuché un comentario que dijo, ¿y cómo yo voy a creer en el evangelio? Yo que tú no tienes que creer en el evangélico, tú tienes que creer en Jesús. O sea, la iglesia está para marcar la diferencia. Me recuerdo que por años, me venían a buscar en mi casa de muchos lugares, de la comunidad de La Victoria, cuando había alguna manifestación demoníaca. Porque la iglesia está para eso, su parte espiritual. Pero este tema de este show y esta dinámica y este sensacionalismo es una iglesia mal formada. Y todo tiene que ver con la formación. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La iglesia tiene que despertar y volver a tomar su posición de que de ser la parte espiritual de guía, y los miembros y los ministros tenemos que empezar a formar gente. Tenemos gente recatada de muchísimos lugares, pero tenemos que formarlo, hermano. Pastor, pastora, maestro, maestra, formemos. Es una responsabilidad. Te llegaron crujitos. Te llegaron con toda esa mala forma. Y usted se da cuenta, hermana Dulce, hasta predicando, las frases, la forma. El Espíritu Santo nos enseña hasta hablar. Nos enseña hasta comportarnos. Nos disciplina. Nos disciplina, nos educa, porque el Espíritu Santo se concreta. Entonces, hasta el lenguaje, hasta la forma. Pero lamentablemente, si la iglesia no vuelve a entender su carácter formador, seremos el hazmerreír. El hazmerreír. Tenemos hasta gente desafiando gente. Entonces, lamentablemente, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto, vuelvo a formar. Hay gente que debe estar sentada en este tiempo. Hay que volverlo a adoctrinar. Vamos a adoctrinarte, mijo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Usted no puede estar predicando. Vaya a ver, vamos primero a ver hasta que tú no tengas un fundamento para que no cometas errores y no dañe. Entonces, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros, pero la gente no se va a formar solo. La gente necesita un maestro y necesita un ministro que entienda su responsabilidad en la formación. Bueno, este tema de verdad que está súper interesantísimo. De verdad es para comer. Y yo me atrevo a decir un poquito más y con esto concluiremos. Y es que si el pastor no gobierna bien su casa, nunca, pastora, va a gobernar bien la casa de Dios. Nunca. Eso lo tengo aprendido, vivido. Que hasta como tú crías y formas a tus hijos, cuando tú estás en la iglesia, tú te conviertes en una madre para ese pueblo. Y va mirando cuál es como el llamado de este, por dónde se inclina este, por dónde va este. Y tú lo vas conduciendo más o menos como tú estás mirando y vas recibiendo. Amén. De parte del Señor. Pero si tú no has hecho un buen trabajo, no sabes gobernar tu casa, y tu casa está pata para arriba, en la iglesia, por más que quiera hacer un trabajo eficaz, no podrá hacerlo. Así que Dios bendiga a nuestra hermana y amiga Emily Contreras, ¿verdad? Que la tuvimos aquí una vez más. Estos temas están, yo sé
que va a haber muchos comentarios, porque esto se va a repetir y la gente van a estar, mire ese mensaje, mire ese tema. Se van a ver mucho, van a tener mucho view. Bendito sea Dios para siempre. Aunque no andamos detrás de los views no, ni algoritmos, sino porque son temas interesantes que hoy no se están tratando. Ahora lo que se está tratando es que si tiene peluca, que si se hizo los senos, que si la pierna, que si los temas de nosotros son totalmente bíblicos. Así que Dios le bendiga. Ha sido un placer estar una vez más con ustedes. No se olvide de punchar la campanita, de dar pulgar arriba y de hacer sus comentarios. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Le damos las gracias al Señor porque nos ha permitido que nuestra hermana Emily esté una vez más con Dios y cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga y hasta la próxima. Bye.